este arte de la grafología, ¿no? Cuéntanos, Magali, en qué consiste, de qué se trata. Sé que eres perito grafológico y también estás estudiando psicología en social, ¿no? Así es. Bueno, primero, antes que nada, no sé si se escuchó recién. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer poder compartir esto que es la grafología. Como decías, sí, soy grafóloga, estudiante de psicología social, que creo que es una excelente combinación entre ambos para entender el comportamiento humano, ¿no? La grafología es muy individual, pero no tenemos que olvidarnos que en esa individualidad somos seres sociables y que también el ambiente condiciona a lo que somos. Por eso siempre está bueno entender al ser humano desde el punto individual, pero también social. Así que las dos cosas creo que hicieron una maravilla para poder entender todo esto que somos. Y bueno, y contarles a los que no conocen qué es la grafología, que es una ciencia. Nosotros hacemos un método científico para analizar o diagnosticar estas personalidades. Si bien el grafólogo no diagnostica a nivel clínico, eso lo hacen los psicólogos, sí los grafólogos lo que hacemos es hacer un diagnóstico con los signos gráficos, todo aquello que se puede, que la persona escribe, todo lo que sale de la mano, no viene de la mano, sino del cerebro, ¿no? La mano es una herramienta. Entonces podemos a través de eso entender cómo se comporta una persona, cómo siente, qué emoción está teniendo al momento de la escritura, qué tendencias tiene, incluso hasta trastornos o enfermedades mentales, que si bien es un área de incumbencia del psicólogo o del médico, pero sí en la grafología acusa mucho esto de las enfermedades, tanto mentales como físicas. Y lo que hacemos los grafólogos es hacer una investigación sobre eso, sobre la persona al momento que escribió, ¿sí? Que es importante el momento en que lo hace también. Claro. O sea que ustedes prácticamente lo que hacen es un bosquejo de la personalidad de esta persona, de estas personas que tienen algún tipo de problemas con su identidad y de esta manera tratan de orientar al psicólogo, a la persona que está detrás de este diagnóstico, ¿sí? Claro, lo que hace el grafólogo básicamente es tener rapidez, ¿no? Nosotros a través de la escritura lo que podemos hacer es un diagnóstico muy rápido. Y eso ayuda muchísimo al área de los recursos humanos, al área de la psicología, al área de la medicina. La verdad que nosotros podemos mentir en lo que decimos y Mm. cómo tratamos de decirlo, pero siempre la escritura va a acusar lo que realmente hay por dentro. Y por ahí en entrevistas de recursos humanos, de selección de personal, por ejemplo, reclutamiento, la persona puede mentir. No hablo de su currículum, ¿no? No hablo de su experiencia, sino que puede mentir en lo que es, en cómo se maneja a nivel personal o grupal, pero cuando llegamos a la escritura no hay forma de mentir. Es un gran indicador de mentiras la grafología. Y estas tendencias, estos problemas que las personas pueden llegar a tener a nivel psicológico también se pueden ver a través de los trazos. Es un trabajo muy profundo el que hace el grafólogo. Esto no es una simple miradita por encima y bueno, y ahí vemos qué más o menos pasa. No, no, es un análisis bien científico, es un análisis muy profundo, nos lleva mucho tiempo. Por supuesto que al ojo entrenado le va a costar cada vez menos, pero nosotros sacamos cálculos, medimos, utilizamos grillas, utilizamos milimétricas, ¿no? Utilizamos lupas, tenemos varias herramientas que nos permiten llegar a esa profundidad y bueno, ayudar, por ejemplo, a lo que son los psicólogos en un tratamiento o en un diagnóstico, en un primer diagnóstico. Eso es un poco lo que hacemos. En el área judicial también. En el área judicial también, o sea, ustedes están como esas películas, esos documentales donde salen, bueno, vamos a identificar quién fue la persona que asesinó a tal persona, por medio, porque yo me veo todos estos, más que todo en los Estados Unidos pasan como muchos documentales con relación a asesinatos, donde simplemente con la letra describen si fue la persona quien tuvo la culpa o no. Entonces ustedes también tienen este trabajo que además me parece muy interesante porque pues ayuda a estas personas que hacen la investigación a llegar como que al punto clave, ¿no? Pero pues adicional a esto, Claro,
Sí, dime. Perdón, ¿no? Pero lo que hace el grafólogo, en realidad no vemos si alguien asesinó a otra persona. Lo que sí vemos son las tendencias agresivas, violentas, las posibles psicopatía por el trastorno antisocial de la personalidad, si tiene algún otro tipo de trastorno que lo haya llevado a cometer un acto. Si bien nosotros no decimos, sí, esta persona mató, porque eso no se puede, pero sí decimos que esta persona tiene una tendencia o es un posible agresor, un posible violador, un posible, etcétera, ¿no? Con estas tendencias. Y eso sí es muy utilizado en el área judicial, en la parte forense, ¿no? Para ver el perfil de ese criminal, el perfil de ese asesino, el perfil de ese violento, lo que fuera. Eso sí es utilizado en esa parte. Ya, qué interesante de verdad este tema. Entonces, para las personas que se van conectando hasta el momento, estamos hablando de la grafología, exactamente en qué consiste y para qué sirve este arte, que en Argentina precisamente hay un instituto especializado para formar peritos en esta área, ¿no? Adicional a esto, ya dando a conocer a todas las personas que se van uniendo, quiero saludar un poco a las personas que tenemos en estos momentos conectados, como pues creo que la mayoría son alumnos tuyos. eh, Hay algunos. hay algunos. Entonces queremos saludar a Isa Olivares, a Tati Olivares, a Isa Loístas, Julieta Nieva, Mariana, a Ronnie, hola Ronnie, saludos, a Solange, y hay varias personitas ahí que también pues me siguen, entonces me envío un saludo a todos. Y bueno, ya retomando nuevamente con el tema de la grafología, yo te tengo unas preguntitas, ¿vale? Que me han hecho algunos de nuestros invitados antes de conectarnos. Me dicen que sí, por medio de la escritura, y veo que si es así, podemos conocer la actitud de una persona que esté en depresión, ¿no? Si de hecho podemos tal vez acercarnos a una actitud agresiva, ¿cómo no hacerlo con una persona que esté en depresión constantemente? Porque sabemos que la sonrisa siempre la vamos a tener ahí, podemos, ¿cómo es? Disimular con nuestra actitud, pero al escribir, como lo dijiste en un principio, todo pues se esclarece. Entonces, coméntame un poquito cómo podemos eh, de repente descubrir a esa persona que esté en un proceso depresivo. Bueno, primero sí, se puede ver las personas depresivas, separar lo que es la depresión de la tristeza o de sentirse triste, por ejemplo, por un duelo. Son cosas diferentes, la tristeza es una emoción que viene y se va. La depresión estamos hablando de un trastorno mental que puede llegar a ser grave, que necesita terapia, que necesita acompañamiento y muchas veces medicación. Sí, desde la grafología se puede ver estas personas con este problema, se puede ver en qué etapa de su depresión están, ayudar a ver si, bueno, en la terapia, por supuesto que el psicólogo tiene las herramientas para saberlo, pero si quiere hacer un seguimiento mucho más constante de cómo va su terapia con este paciente, también se puede ir viendo. Sí se ve la agresión, las tendencias agresivas, un posible o una persona que no está pudiendo controlar los impulsos también se puede ver, un posible golpeador, por ejemplo, y tomarlo como prueba también para ir en contra de esa persona, por ejemplo, en los casos de violencia de género, ¿no? Se puede. Pero sí, se ve la persona, el perfil, nosotros hablamos de perfiles. El Sí, perfil de un depresivo tiene ciertas características que primero las identificamos y las buscamos en la escritura. Cuando ese perfil usamos cuentas matemáticas, todo lo llevamos con porcentajes, bueno, ahí determinamos en qué grado está esa depresión incluso. No solamente decir, bueno, sí, puede ser un posible depresivo, sino que también en qué grado, si está muy instalada, si está empezando esa depresión, si sigue en la misma actitud, bueno, llegará a un proceso mucho más profundo y más difícil de sacarla de la persona. Se puede ver. Si bien, bien no podemos ver por qué está depresiva, bueno, algunas veces acusa un poco la escritura de por qué, ¿no? Por ejemplo, es una persona que es víctima de maltrato y nadie lo sabe o nadie lo sospecha, y bueno, entró en una depresión por eso, o está en una situación de duelo, o es una víctima de abuso sexual, todo eso sí sale en la escritura. Y por eso es tan profunda y por eso
tiene tan buenos resultados cuando es correctamente utilizada la grafología. No es simplemente ir analizando firmas por ahí, eso es la parte más banal de la grafología, sino en estos casos realmente podemos llegar a sorprendernos un montón con la grafo, con su análisis. Así que Oye, siempre con mucho respeto, ¿no? Porque estamos metiéndonos en la intimidad de una persona. así Pero es. sí, se puede perfectamente. Ya, qué interesante eso. Bueno, para las personas que me hicieron esta pregunta, bueno, ahí está contestada, así se puede ver. Y después es cuestión de que se contacte con Magali para que pues le haga este pequeño estudio. Aquí tenemos otra pregunta, me dice, ¿se podría decir que la escritura es como la huella dactilar de una persona? ¿Es única e irrepetible? Nos la Claro pregunta que sí. la Lovisca. La La Lovisca. lobista, qué nombre interesante para analizar también, wow. Sí, claro, claro que se puede, claro que sí, perdón, que es una huella dactilar. Sí, no hay dos escrituras iguales, como no hay dos personas iguales en el mundo, no hay dos ADN iguales. Bueno, la escritura pasa lo mismo. Por más parecida que sea, por más tratar de imitar otra escritura, ¿vieron? Cuando falsificamos por ahí, queremos copiar la escritura de otra persona o la firma de otra persona, parece al ojo muy parecida, quizás no nos damos cuenta, pero cuando vamos a lo profundo con las herramientas necesarias nos damos cuenta que hay algo que cambió, hay signos que indican que hubo una manera más consciente de hacerlo, que no es propio de la persona bueno, se pone en duda y podemos detectar incluso hasta estafas en ese sentido. Si bien eso se dedica mucho más el perito calígrafo, los grafólogos también tenemos herramientas de detección de mentira o de estafa o de falsificación en los escritos, ¿no? Todo lo que sea trazos, no documento. Trazo, firma, escritura, dibujo, garabato, lo que fuera. Pero sí es una huella dactilar. No hay dos escrituras iguales. Dice, Y para soy Ana, responderle. que es tu alumna. Tu Ana. alumno. Ah, Ana, Ana, sí. Ah, no sabía que tenés ese Instagram, Ana. Muy lindo, sí. La lo vi. Muy bien. Saludo Bien, para Ana. otra pregunta es, bueno, en este caso, cuando hacemos esos dibujos, cuando estamos distraídos, ¿tiene algún significado o a qué conectan? Eso se refiere cuando pues hacemos estos tipos de, pues lo que te decía muy temprano, como los garabatos. Pues yo acostumbro a hacer muchos espirales cuando estoy de repente escuchando alguna clase o cuando estoy distraída, ¿no? ¿Esto tendría algún significado? ¿A qué conectaría exactamente? Ella sí. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, ahí te cuento qué significan. Primero, aclaremos que se llaman garabatos inconscientes, que son esos dibujitos que hacemos o que realizamos cuando estamos distraídos. En realidad creemos que estamos distraídos, pero lo que hace la mente es buscar justamente no distraerse. Entonces, cuando logra generar un movimiento con la mano de descarga de energía, nosotros lo que hacemos es como profundizar nuestros sentidos y la mente intenta que eso sea un prestar atención aunque no parezca. Entonces, cuando yo garabateo en una clase, lo que está haciendo mi mente, porque tenemos esa capacidad, es prestar atención, ¿sí? Es tratar de no distraerse con los otros sentidos mirando o escuchando otras cosas. Y por supuesto que todo lo que sale de la mano tiene un significado, todo lo que nosotros hacemos a través de la mano tiene una connotación psicológica, ¿sí? Tiene información de nuestro inconsciente y nuestro consciente también, de nuestra personalidad, de lo que sentimos. Y esos garabatos también es información que viene de ahí. Hay dos tipos de garabatos inconscientes, los que llamamos ocasionales y los que son recurrentes. Los ocasionales son aquellos que en ese momento me salió algo así que no suelo hacer seguido, y los recurrentes sí son los que habitualmente hacemos, como que ya son como una marca registrada nuestra. Esos son más de carácter, o sea, tienen información de nuestra personalidad y nuestro carácter, y los que hacemos espontáneamente en un momento dado, sin repetirlo, es porque está hablando más de una emoción del momento, o una situación, por ejemplo, angustia, miedo, inseguridad, nervios, en ese momento.
Y los que hacemos habitualmente, suponete que vos haces espirales con frecuencia cada vez que estás en una clase o estás hablando por teléfono. Bueno, los espirales es un ir hacia adentro. Ay, Entonces es un momento o de ir hacia adentro en vos, la necesidad, porque a veces nos habla incluso de los deseos o necesidades que tenemos en ese momento. mm, Entonces, bueno, era un momento para vos seguramente de conexión, de reflexión, de un ir hacia adentro, y, eh, y bueno, lo estabas mostrando en la escritura, en ese garabato, en ese momento. Habría que ver y ver si se repite o no en vos, pero todo tiene información, todo, seguro, al bien. 100%. Para las personas que me preguntaron, bueno, ya sabes si tienen una conexión con el subconsciente prácticamente. Y bueno, también hacía la pregunta por mí, porque yo me la paso haciendo este tipo de garabatos. Me la paso haciendo espirales cuando de repente estoy concentrado, estoy en alguna clase, estoy haciendo alguna otra cosa. Otra de las preguntas, y que también pues es una curiosidad, y hace mucho tiempo también lo tenía, es las personas que tienen una letra bonita, que tienen una letra fea, ¿tiene algún significado con relación a esto? ¿Qué vamos a hacer estrellas? Dice Isa Olivera. Bueno, mira, en realidad para el grafólogo lo correcto es no emitir juicios de valor sobre las letras, ¿sí? Lo lindo o lo feo. En realidad es muy subjetivo hablar de una escritura linda o fea. ¿Por qué? Como decía Platón, ¿no? Ujú. La belleza tiene que ver con las cualidades del sujeto, de lo que a mí me hace sentir lo que veo. Por Ah, ejemplo, un cuadro, una obra de arte, no a todos nos provoca lo mismo. Para algunos, las obras de Picasso son maravillosas, pagan millones, y para mí, la verdad que no las entiendo. No entiendo el arte, ese tipo de arte, no lo entiendo y no me gusta. Entonces, exacto. ¿qué vamos a decir? ¿Que los cuadros de Picasso son lindos o son feos? No. Los cuadros de Picasso tienen arte, que algunos entenderán, otros no, a otros les gusta, a otros no. Con la escritura, sacando el arte, es lo mismo. No podemos decir que hay escrituras lindas o feas, sino que hablamos de escrituras que cumplen un cierto un cierto requisito que tiene que ver con la proporción, con la legibilidad, con no generar mucha rapidez, porque la rapidez en los escritos hace que la letra vaya perdiendo la forma, ¿sí? Entonces, esa forma que se aleja del modelo caligráfico hace que se vuelva, por ejemplo, ilegible. Y eso nos da la sensación de más movimiento, nos da la sensación de que no está tan prolijo, y eso es lo que todos estamos de acuerdo que no es una letra linda, ¿no? Y aquellas que son proporcionadas, legibles, con mucho modelo caligráfico, decimos, qué linda letra, genera como más placer o más Mm, a la vista, ¿no? Pero no tiene que ver con inteligencia, por ejemplo, no es más inteligente quien escribe más bonito, no son mejores personas los que escriben más bonito, siempre hay detrás una historia que ver. Y por ahí, dentro de tanta regularidad, tanto paralelismo entre ejes, tanta proporción, tanta legibilidad, hay mucho autocontrol y eso hace sufrir mucho a la persona. Por lo general, esas letras que a todos nos parecen tan bonitas y prolijas, yo siempre le digo a mis alumnos, no sí, se guíen por eso, porque seguro hay mucho sufrimiento detrás. El autocontrol a veces no nos hace ser libres y eso hace que vamos a sufrir inevitablemente. Así que bueno, para el grafólogo, entonces en conclusión, no hay letra linda ni letra fea, hay letras. hay letras. Bueno, estoy tranquila porque Hay mi letras. letra es bien fea. Entonces, estaba tranquila. Yo decía, ¿qué tiene algo que ver? ¿Será que, bueno, de repente tengo algo adicional y lo estoy mostrando con este tipo de escritura que estoy haciendo? Entonces, bueno, ya salí de mi duda, ¿no? No sé si alguien de los que están conectados tienen alguna otra pregunta. Dice Isa Olivera, yo amo hacer estrellas. Dice RRHH Piso Punilla. Buenas noches, Maggie. Se puede identificar también si una persona en un momento escribe bajo presión o soledad. Mm, Eh, a ver, sí, perdón, se me cortó ahí. ¿Cómo es la pregunta? ¿Me la bueno, repetís, por favor? dice, buenas noches, Maggie. Se puede identificar también si una persona en un momento escribe bajo presión o soledad. Presión, soledad. Bien. ¿No?
Sí, Soledad es ella quien escribe. Bueno, sí, se puede, por supuesto. Y esto es muy importante, nosotros lo vemos dentro de lo que son las grafo-neuroemociones. Toda emoción altera el gesto gráfico gracias a los neurotransmisores cerebrales que se liberan cuando nosotros tenemos una emoción. Si nosotros escribimos bajo presión, porque, por ejemplo, estamos en un secuestro y nos hacen escribir, Ujú. qué situación complicada, pero bueno, puede pasar. Claro que se puede ver. Se puede ver porque bajo esa influencia, escribí, está el miedo. Y el miedo hace que haya ciertos signos gráficos que se pueden identificar en ese escrito, que nos va a hablar de que la persona está escribiendo con miedo, bajo presión, se altera su gesto gráfico, se vuelve más rápido, más tembloroso, se vuelve más roto el trazo. Hay indicadores que muestran esa presión. Nosotros a esos los llamamos lapsus calami. Los lapsus calami son como en la psicología se conocen como acto fallido o el lapsus lingue, que hablan de que hay como información que viene directo del inconsciente. Y en la escritura también pasa. Y si escribimos bajo presión, también van a haber ciertos lapsus calami que van a ser compatibles con, en este caso, el miedo, y los vamos a poder identificar rápido. Por lo menos al ojo entrenado, ¿no? Tampoco es tan fácil, hay que estudiar mucho para eso. Pero Claro. sí, espero haber podido responder. Igual con los números, ¿no? Cuando pues no terminamos de completar un número o de hacer el trazo completo en algunos números, esto también tiene algo que ver. Sí, bueno, los números desde la grafología, la forma en que los hacemos o la forma en que alteramos el número, que es el origen del número, la forma en que nos comunicamos entre ellos, nos hablan de nuestra capacidad de, en eso también hay test que nosotros aplicamos a las personas para que hagan los números y vemos cómo se administran con el dinero. Esto se usa mucho para lo que es recursos humanos en la parte de selección, para cubrir un puesto de una persona que va a necesitar trabajar con dinero, por ejemplo. A ver si realmente se administra bien, si no hay tendencia a apropiarse de lo ajeno. Todo eso se ve a través de los números también. Lo usamos para esa parte, sobre todo. Bien. Cuando uno está buscando un empleo en Magali, en este caso sabemos que Recursos Humanos te hace una serie de exámenes o preguntas, ¿no? Eh, para poder, por lo menos como tú dices, ocupar un puesto importante como el de finanzas o de repente el de selección de personal, ¿cuáles serían las preguntas más relevantes para que de esta manera la persona pueda contestarla y pueda pues ocupar el cargo, o sea, más o menos tenga el conocimiento? Bueno, desde la grafología en realidad nosotros no hablamos. En la grafología nosotros lo que pedimos es una muestra gráfica, es decir, que escriban una carta, que escriban qué hicieron en el día, que hagan un pequeño texto con su firma, y eso nosotros nos llevamos. Prácticamente el grafólogo no habla con el entrevistado, salvo para hacer algunas preguntas claves que son para una ficha personal, como por ejemplo si toma medicación, que también puede alterar el gesto gráfico, un poco de su historia familiar o personal para ver si pasó algo de consideración en los últimos tiempos. Pero más allá de esas preguntas, el grafólogo se dedica a analizar el escrito. Hacemos un perfil del puesto, qué se necesita para el puesto, o sea, primero qué funciones cumple esa persona en el puesto. Una vez con eso vemos y identificamos qué características debería tener la persona para cubrir ese puesto. Entonces, rápido vamos a buscar las características psicológicas o de carácter que tiene la persona, lo vamos a buscar en la escritura. ¿Lo tiene o no lo tiene? Hacemos un análisis y vemos qué tan capacitado está o no para el puesto. Desde el nivel personal, no profesional. ¿Qué quiero decir con esto? Que no vamos a analizar su currículum, ¿sí? Eso va a quedar para el licenciado en recursos humanos que se dedica a esa parte, o al psicólogo si es que lo está haciendo, pero el grafólogo lo que va a decir es, ¿esta persona sirve para este puesto? ¿Sí o no? ¿Y en qué grado sirve? Quizás tiene mucho potencial. Y si lo hacemos, lo capacitamos un poco más y hacemos que resuelva ciertas cuestiones, va a ser una luz en este trabajo. Pero siempre hay algo que se escapa a la grafología, ¿no? Que
Mm. es que, bueno, la parte de esa profesional de experiencia no la podemos ver y sacar desde la escritura. ¿Se entiende? Nosotros lo que hacemos es analizar el perfil del puesto y el perfil del candidato. Y decir si sí o no está apto para ese puesto. O sea que agilizamos mucho trabajo también. En la parte infantil, ¿no? Vemos que también pues utilizan mucho los dibujos que hacen los pequeñitos, ¿no? Y de esta manera podemos identificar algunos trastornos o algo que pues le perturbe a este pequeño. Más o menos cuáles son los garabatos o dibujos que llaman más la atención en esta área de investigación o en esta área de análisis. Bueno, desde la parte de dibujo, la parte infantil, nosotros analizamos la primera etapa, que es la etapa del garabato, en todas sus divisiones, porque tiene varias divisiones. Después analizamos la parte de, tenemos que siempre ver en qué etapa está el niño y si va acorde a la edad aproximada que debería estar. Entonces tenemos la etapa preesquemática, la etapa esquemática del dibujo, la etapa donde ya comienzan a utilizar el color de forma correcta, antes era emocional, y así hasta la adolescencia. Dentro de esos dibujos, primero analizamos los dibujos al principio porque el niño todavía no escribe. De hecho, por más que aprenda a escribir, su escritura va a madurar cerca de los 10 años, va a tener la madurez suficiente, o 10, 12 años, depende del niño también, como para poder analizarla de lleno, como lo haríamos en un joven o en un adulto. Mm. Hasta los 10 años, el niño dibuja un montón. Es como, es un juego para el niño dibujar. Entonces está muy suelto. En la escritura todavía está como muy concentrado en hacer letra por letra, en no equivocarse, en los errores de ortografía. Entonces no hay soltura en la escritura, que sí lo hay en los dibujos. Y en los dibujos también podemos armar un perfil de ese niño, cómo se maneja, qué siente, qué emociones tiene en ese momento, cómo es su personalidad que todavía está en desarrollo, por supuesto, cómo es su carácter. Y además, yo trabajo mucho con lo que son signos de alarma en los dibujos. Son indicadores gráficos que nos indican que hay posibles conflictos. Desde, se trabaja mucho con la parte de abuso sexual, maltrato infantil, o, bueno, conflictos como por ejemplo está muy enojado, está muy triste, está muy miedoso, está muy inseguro, tiene mucha baja autoestima. Por supuesto, sabiendo que todo conflicto que tiene el niño en realidad es un conflicto de los adultos, ¿no? Que el Sí. niño está atravesando y está, bueno, lo está sufriendo. Muchas veces las peleas entre los papás, el niño se frustra un montón, se enoja o se pone triste o se inhibe y eso aparece en la escritura cuando en realidad es un problema de los grandes, ¿no? Y bueno, sirve para toda esa parte, que hay ciertos signos, son un montón los signos, pero hay ciertos signos como que despiertan más la atención. Por ejemplo, que un niño dibuje genitales en los dibujos, o sea, que los dibuje desnudos, es un gran indicador de alarma. No tenemos que dejarlo pasar. Y no es que el niño lo va a dibujar porque, bueno, se está conociendo el cuerpo. No, eso no pasa. El niño dibuja desnudos porque vio algo, porque estuvo frente a una situación que lo expusieron, porque puede ser algo no tan grave como un abuso sexual, ¿no? Pero siempre hay que estar atento y recurrir a los profesionales capacitados que nos orienten por qué un niño dibuja personas desnudas. No debería pasar, eso es un gran indicador y prestarle sin preocuparse demasiado es ocuparse de la situación. Mucho o dibujan, pintan, mucho con rojo y negro en combinación. Son dos colores Mm. que pueden llegar a ser positivos solos, sin exceso. Pero cuando están juntos y en exceso, también es un indicador de enojo, es un indicador de que el niño está frustrado, irritable, puede estar agresivo. También hay que prestar atención a esos dibujos. Otro indicador puede ser cuando se tachan a ellos mismos o a un personaje. Por ejemplo, se dibuja y acto seguido se tacha. O se borra si tiene una goma a mano. Por ahí les gusta mucho las gomas a los más grandecitos. En Mm. ese caso también hay que prestar atención porque es un mecanismo de anulación. Si un niño se borra con frecuencia, nos está indicando que hay mucha inseguridad.
y hay que ver y analizar qué hay detrás de esa inseguridad. Si es algo grave o algo pasajero, algo que se puede solucionar. Por eso las maestras, que son el segundo hogar de los niños, ¿no? Los docentes, deberían tener estas herramientas y yo hago mucho hincapié en compartir esto con ellas, porque ahí es donde se detectan muchas veces, yo siempre digo que los dibujos gritan lo que la boca calla. Que la boca calla. Incluso muchas veces porque el niño no sabe hablar, ¿sí? Lo que la boca calla, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos qué quiere expresar, porque es una vía de comunicación el dibujo, a través de los dibujos vamos a estar viendo qué le está pasando por dentro a ese niño y muchas veces lo podemos ayudar. Mirá qué importante. Muy Y bueno, hay que importante. estar atentos. Esos son algunos, hay un montón, hay un montón. Por lo menos hay niños que dibujan flores. Tengo un conocido que es la pasa pequeñito, que la pasó dibujando pétalos de flores. Y yo le pregunté, ¿y tú por qué haces eso? No, me gustan las flores. Y yo, bueno, pues un Bueno, la dato flor es curioso muy, porque la pues sí, naturaleza en me general es pareció muy de las bastante, pues lo nenas, hace. pero sí. Es, la flor Sí, pero indica los mucha varones, sensibilidad. Sí, los varones también la dibujan. Le indica mucha sensibilidad porque la flor, fíjate que la tenemos que cuidar mucho para que no se rompa, para que no se muera. Entonces es un indicador de que el niño es un niño muy sensible, como una flor, ¿no? Hay que cuidarlo, hay que preservarlo y por más que es más de las nenas, porque la nena conectamos mucho más con la sensibilidad, también lo pueden hacer los varones, por supuesto, no es una cuestión femenina o masculina, ¿sí? Pero indica ok, esa parte y hay que ver cómo las dibuja siempre, por supuesto, con qué color, con qué trazos, eso es importantísimo. entiendo. Ah, bueno, entonces es algo normal, es algo de la sensibilidad. Pensé que No pasa tenía nada. que ver con conexión a la naturaleza, ¿no? Ah, me gustan las flores, y bueno, debe ser que le gusta estar mucho en el área natural, o le gustan pues los animales, o le gusta estar en el área de montaña, pues no sé, se me ocurrió, pues cuando vi eso, lo pensé mucho, y yo, bueno, pero ¿por qué? Pero bueno, ya Bueno, contestaste mi pregunta, como perdón, ese, te voy a agregar algo. Agrego algo al tema de las flores porque lo tocaste, es muy importante. No solamente no solamente es la sensibilidad, hay que ver cómo dibuja las flores y en qué medida, en qué momento, porque también las flores, fíjate, que es el estar afuera, estar en el patio, en el jardín, ¿sí? Entonces quizás el niño lo que está mostrando, por ahí dibuja muchas flores con árboles, con montañas, y nos está indicando la necesidad de salida a la naturaleza, como una sensación de encierro que lo que está proyectando sobre el papel es el deseo de naturaleza, de salir, de pasear. Por ahí él se siente muy encerrado. Y por supuesto con esto de la pandemia, los encierros, el aislamiento y demás, apareció mucho esto en los dibujos de niños, varones, que por lo general eran más habituales en las nenas. Pero aparece mucho. Los niños tenían esa necesidad de salir, volver a jugar, volver a correr, volver a saltar. Y bueno, han aparecido, me he dado cuenta que en los dibujos de los niños aparecieron ciertos indicadores de mucha ansiedad, de mucho enojo, de mucha tristeza, que antes no aparecían tan con frecuencia así. Pero bueno, era una cuestión lógica del momento que pasábamos, ¿no? igual con Pero los es normal, ¿no? igual con este dibujo de como de casitas, ¿no? Hace como muchos dibujos también de casitas. Eso también me ha causado mucha curiosidad. Casitas, dibuja mucho casitas, muchos soles, muchas flores. Entonces, de verdad, como que me ha causado mucha curiosidad que repetidamente haga ese tipo de dibujo. Casitas, soles, y hace muchos techos, como cuadritos con ventanitas. Entonces, yo, bueno, no, es que a mí me gusta. Sí me causaba curiosidad, de verdad, pues no sabía que tenía un significado de conexión con la naturaleza o más allá eh, con todo este tema. Igual hay que analizar el todo. Un signo gráfico por separado y aislado del resto no significa nada si yo no lo analizo bajo un contexto, ¿sí? Entonces hay que ver, bueno, esa flor, ¿qué tamaño tiene? Por ahí toma protagonismo en su dibujo, por ahí no. La casita, bueno, tiene tejas, tiene el techito marcado, bueno, ¿cómo lo hace? ¿Con qué frecuencia lo hace? ¿Con qué tamaño? El sol. ¿Es protagonista en el dibujo? ¿No es protagonista? ¿Qué tipo de trazos tiene el sol?
es anguloso, es curvo, lo dibuja rojo o lo hace amarillo. El sol es el indicador de la autoridad en la casa, puede ser papá o mamá según quien tenga la autoridad y el mando en la casa. Entonces, Mm, todo eso se analiza en conjunto para poder llegar a una conclusión, nunca por separado. Nunca porque haga flores es un indicador que es sensible y ya está. No, hay que ver el todo en realidad, ¿sí? Eso siempre, siempre en grafología. Analizar el todo. Si no, no sirve de nada. eso, si no, no sirve de nada. Perfecto. Exacto. No sé si hay de los que están conectados quieren hacer algunas preguntas. Dice Soledad, ¿se puede detectar el grado de desarrollo con relación a los dibujos? Eh, en Bueno, el sí, se dibujo, puede, se puede. Sí, perdón. dice, no, qué pena. Dice, en el dibujo, desarrollo, en el dibujo, como algún tipo de inmadurez. Y Sí, entiendo la pregunta. Si se puede detectar que hay, por ejemplo, una maduración más lenta o algún tipo de indicador que nos indique que el niño no ha madurado para la edad que tiene, por ejemplo. Eso sí, lo podemos ver, si bien hay especialistas en eso que son los psicopedagogos, ¿no? Están más orientados a esa parte, pero nosotros podemos entender que el niño no ha superado ciertas etapas cuando ya tiene una edad para haberlas superado. Es como que hay signos gráficos que van apareciendo en los dibujos porque lleva toda una evolución el dibujo, no es tan fácil tampoco. Junto a la evolución del dibujo va la evolución del niño, ¿no? A nivel madurez, a nivel corporal, a nivel psicológico. Entonces, tenemos indicadores que son esperables en cierta etapa, a los 3 años, a los 4, a los 5, a los 6, cuando empieza la lectoescritura y demás. Donde ya debería haber superado el garabato, por ejemplo, que se supera cerca de los 3 4 años, y haber empezado a hacer figuras o monigotes, que son figuras, las primeras figuras humanas, y todavía no las hace, cuando ya le dimos un tiempo con paciencia, pues no todos los niños son iguales, bueno, ahí podemos sospechar que hay algo que lo está retrasando en esa madurez, pero no hablo de un retraso madurativo. Quizás hay problemas en casa, quizás hay problemas y conflictos con los papás, están por separar, entonces el niño, bueno, no hace dibujos porque en realidad tiene un conflicto interno que no puede superar. Siempre con indagando un poco de la historia del niño, si pasó algo, bueno, cuando ya nos damos cuenta que realmente tiene una edad para hacer figuras humanas y todavía no las hace, no va a poder pasar un primer grado a la lectoescritura y le va a ser fácil escribir. Si todavía no apareció, por ejemplo, la figura humana, tiene que aparecer. A los 4 o 5 años ya tiene que estar en el niño. Entonces, bueno, ahí recurrimos a un profesional que pueda llegar a hacer un análisis más profundo a nivel físico, psicológico, por las dudas que esté pasando algo más y indique retraso madurativo, ¿no? Pero sí se puede, claro, también. bien, Ana pregunta, ¿se podría decir que la grafología es un complemento de aporte a la psicología en ciertos casos? Claro que sí, Sí, ¿no? claro que sí. Mm, Es un complemento de la grafología, la psicología. La grafología tiene mucho vocabulario psicoanalítico, gracias a uno de los máximos exponentes que es Max Pulver. Tenemos, digamos que todo el tiempo hablamos con vocabulario psicológico, ¿no? Y es un gran complemento a la psicología. Lo que pasa es que los psicólogos creen que nosotros hacemos el trabajo de ellos. Entonces genera mucha controversia en este ámbito, genera mucho enojo con los psicólogos, pero siempre teniendo en cuenta que el grafólogo no diagnostica, eso les queda a los psicólogos y lo tenemos muy claro. El problema es que no todos lo tienen tan claro y ahí se cometen errores, ¿no? Que hacen que toda la grafología sea puesta en duda, que a todos los grafólogos nos metan en la misma bolsa, entonces, bueno, no. Los grafólogos no sirven, los grafólogos se meten en terreno ajeno, hacen trabajo que no les corresponde, entonces se generan unos líos bárbaros, pero el psicólogo que nos use no sabe todo lo que tiempo que se está ahorrando.
que nos usen, que está buenísimo y van a ser grandes descubrimientos de la grafo. Todo psicólogo que se acerca a la grafología se queda maravillado, maravillado con todo lo que se puede ver, analizar y rápido. Sí, Hace muchas cosas rápido. es Así que sí, una gran herramienta donde pues en segundos puedes saber exactamente por qué camino va una persona o más o menos qué podría estar presentando, ¿no? Mm, claro que sí. Isa Lovera pregunta, con respecto a los HTP se toman, con respecto a los HTP se toman, hay grafólogos que dicen que no son convenientes con la escritura que alcanza o con la escritura alcanza. Bueno, para los que no conocen, Ujú. el HTP son las siglas en inglés de How Tree Person, que es persona, casa y árbol. Es una técnica proyectiva que se utiliza en la psicología que para algunos psicólogos ya es como algo viejo, ¿no? Que ya no se utiliza más, sobre todo lo utilizan los de la rama del psicoanálisis. ¿Qué hacemos los grafólogos con los dibujos? Yo, la verdad que generé con el dibujo una conexión muy especial. Para mí es importantísimo el dibujo, no solamente en la etapa del niño, porque es lo que hace, no escribe todavía, entonces recurrimos al dibujo. En los adultos, hacer test del HTP, pero no como lo utilizan los psicólogos, porque nosotros vamos a ver los dibujos desde los rasgos gráficos, es decir, de cómo lo hace. Cómo hace la cabeza en comparación al torso, cómo hace las manos, cómo es el trazo general de ese dibujo. Muchas veces hay ciertos trazos que indican ansiedad, angustia, miedo. Entonces, yo creo que el dibujo es la puerta al que sabe de dibujo, es la puerta para ir rápido también a la escritura y buscar o entender qué le está pasando a esa persona. Por ejemplo, los casos de abuso sexual en adultos, estoy hablando, bueno, en niños también, pero en adultos el dibujo se ve, pero impresionante, así rapidísimo. Son ciertos rasgos que se unen y quien tiene experiencia en esto lo ve muy rápido, ¿no? Y bueno, y yo viendo eso, me ha pasado muchas veces que viendo primero el dibujo, sé a dónde ir en la escritura rápido, cuando son estos casos más que tienen que ver con lo forense, ¿no? Con esta parte. Para mí los dibujos son buenísimos, pero siempre entendiéndolos desde los rasgos gráficos, no como lo utiliza el psicólogo. Nosotros como grafólogos no podemos decir, bueno, a ver, dibujar una figura humana, decime cómo se siente, decime qué le pasó. No, porque eso es la rama del psicólogo. Nosotros no. Nosotros analizamos trazos. Entonces lo que hacemos son técnicas proyectivas gráficas. Y no podemos salirnos de ahí, porque si no estamos cometiendo un error. ¿Sí? Pero sí, yo lo uso y son buenísimos. Para mí es una gran puerta que se abre y que después vas rápido a la escritura a encontrar cosas. Así que bueno, ahí le contesté a Isa. Bien, Isa, y ya te contestaron la pregunta. Bueno, Magali, creo que ya se nos está acabando el tiempo, de verdad yo creo que pues hemos recorrido gran parte de lo que consiste en la grafología. Sin embargo, me gustaría que le dieras a conocer a todos nuestros contactos que están ahorita pues viendo y conociendo un poco de esto, cómo conseguirte, qué opciones tienen para poder estudiar este arte y dónde te podemos conseguir para poder tener alguna consulta adicional. Bueno, si están en Facebook a mí me encuentran como grafóloga Magalí Gandulio, al instituto, yo soy directora del Instituto ISEC. Yo siempre comparto cosas muy interesantes en Facebook, sobre todo más de estilo de escritos, porque da más la red social para eso, así que ahí siempre comparto muchas cosas interesantes para leer. Nos encuentran también en la fanpage como Instituto ISEC, ahí se enteran todos los cursos, son todos cursos online, son fáciles, de fácil acceso, les damos al alumno para que entre al aula virtual, pueda acceder a videos, lo puede hacer en sus momentos, eso es fantástico, porque no necesita estar pendiente un horario, sino que lo puede hacer en cualquier momento. Después en Instagram, bueno, está acá el Instituto ISEG OK, o Grafóloga Magalí Anduyo, a mí también me encuentran. Y ahí siempre hacemos sorteos,
hacemos clases abiertas y gratuitas para que la gente conozca el grafo. Hace poco hicimos una de asesinos en serie, por ejemplo. Analizamos a 3 asesinos. Pero siempre estamos haciendo cosas diferentes sobre dibujo, sobre la parte forense. También dimos una charla de inteligencia emocional y grafología que tuvo mucha gente. Y bueno, y damos la formación de grafólogo y todas las especialidades para los grafólogos también. Ahí encuentran toda la información. Así que de cualquier parte del mundo podemos estar conectados. Bueno, ya saben, ahí ya tienen la invitación, ya saben dónde ubicarlos. De igual manera, al finalizar este en vivo, yo voy a dejar los contactos de Magali para que la puedan ubicar si están interesados en hacer alguno de estos cursos o en este caso, si quieren, pues salir como peritos en grafología, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias Magali, de verdad fue un gusto tenerte en este espacio de Hablemos de. Esperemos y más adelante también te podamos tener de invitada con algún otro tema importante. De verdad, para mí fue un placer compartir estos minuticos o esta horita contigo y dar a conocer en qué consiste la grafología. Así que recuerden, no es lo que escribes, sino cómo lo escribes. Entonces, cuídense mucho, de verdad, fue un placer tenerlos a todos por aquí y saludos a los que pues se van conectando tarde. Entonces, nada, dejo el video aquí en mi perfil de Instagram para que lo puedan ver completo también. Estoy en YouTube. Les voy a dejar también mi reseña ahí abajo del video. Y nada, cuídense mucho. Muchísimas gracias, Magali. Que tengas una excelente. Gracias a vos por la invitación. Bye. Chao. Chao.